Pues cuando quieras, Ignacio. Bueno, pues me parece que me toca a mí la presentación. Una cuestión de organización. Las preguntas, aunque no somos muchos, pero mejor por el chat se van poniendo y luego al final se contestarán. Así no le rompemos la presentación a José Luis. Bueno, sin más, a finales del año pasado se publica en el BOE el Real Decreto 929/2020 sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviaria, de forma abreviada RDSOIF, como veis ahí en la pantalla. Entonces el foro ICAI pensó en hacer una presentación de este Real Decreto, que es muy importante. Ya nos contará el ponente todas las cosas, por eso no voy a decir nada más. Y para eso, pues pensamos y le hicimos una petición a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, de ahora en adelante la agencia, que es lo más fácil, y pues nos contestaron rápidamente y eficazmente y eficientemente, y nos propusieron a nada más y nada menos que a don José Luis González Navarro, que es un lujo tenerle en esta presentación. Es el subdirector general de Coordinación Ferroviaria de la agencia y, pues, por no cansar con currículum, porque sería muy extenso, voy a dar dos apuntes simplemente. Es un profundo conocedor de la legislación ferroviaria nacional e internacional, se sabe todos los trucos, y le conozco desde hace ya bastantes años, y siempre que he tenido dudas de documentación legal, él es el que me la ha solucionado. Me digo, es que no me cuadra, no sé qué. Y dice, sí, pero es que tal, no sé qué. Bueno, o sea, yo creo que con esto basta para darle la entrada y que empiece con su presentación, que espero que nos sea provechosa para todos. Gracias, Muchas José gracias. Luis. Muchas gracias, Ignacio. Gracias al Colegio Nacional de Ingenieros, a ICAI, por organizar este foro ICAI Tren y por pensar en nosotros, en la agencia, para esta pequeña charla. En la presentación de vuestra web he visto que decir que el foro ICAI Tren va dirigido hacia los que aprecian el ferrocarril y hacia los que no. Yo supongo que habrá muy pocos de esos que no aprecian el ferrocarril, porque haciendo el día que hace y teniendo en cuenta las horas que son y eso, seguro que alguien que no aprecia el ferrocarril no se aguanta este rollo y está en la calle disfrutando del tiempo, ¿no? Bueno, me ha presentado Ignacio, soy José Luis González, soy ingeniero, pero de los brutos, ¿no? De los de caminos, de esos que nos encargamos de piedras y hierros y cosas brutas y con poca precisión. Llevo unos 20 y pico años trabajando en el sector ferroviario, al que llegué de rebote, sin ningún tipo de experiencia previa en el campo ferroviario. Entré en la administración, en el ministerio, y desde entonces llevo aquí haciendo cosas variadas dentro de este campo. Y ahora, en aplicación del principio ese de Peter, que dice que cada uno llega hasta su máximo nivel de incompetencia, pues han decidido que sea su director en la agencia. Por eso, una buena demostración palpable de ese principio. Hace unas semanas Ignacio nos pidió casi como un favor que viniéramos a contar algo del Resoic, y claro, eso no podíamos decir que no, es algo por varios motivos, ¿no? El primero de ellos por sorpresa, ¿no? Que Ignacio, a pesar de lo que ha dicho, para nosotros es un maestro y un sabio, y que venga a pedirnos ayuda, pues es como si Einstein le pide ayuda a un chico de primaria a resolver algo, ¿no? Pues claro, lo primero que vences es la sorpresa y luego dices que por supuesto que sí, que cómo no. Y luego porque, ahora veréis, este Real Decreto para nosotros ha sido un trabajo de 4 o 5 años en sacarlo adelante, así que es como nuestro hijo o nuestro nieto ya, por el tiempo que ha tardado en madurar, en hacerse. Así que a qué abuelo no le gusta enseñar las fotos de su nieto, ¿no? Pues nosotros igual. Si nos dan la oportunidad de enseñar las fotos, pues descuidad que os vamos a aburrir de fotos de nuestro nieto.
Así que, bueno, espero no ser muy aburrido. Realmente una ponencia sobre un Real Decreto, pues salvo que seas abogado del Estado, pues no parece una cosa muy apetecible, pero vamos a intentar no ser muy pesados y no empezar artículo 1, artículo 2, artículo 3, porque son 158 artículos, con lo cual nos podríamos tirar un buen rato por aquí. Así que voy a intentar compartir la presentación y que no sé si ya estáis pudiendo ver. Sí, Sí, se ve. Muy bien, ahí está. muy bien. Pues venga, pues vamos al lío. En principio, esta va a ser un poco el orden de la presentación. Vamos a hablar del contexto normativo en el que se decide promulgar este Real Decreto. Vamos a ver que habla de seguridad operacional y de interoperabilidad y luego también vamos a ver otros contenidos que también se incluyen en el Real Decreto que no tienen que ver tanto con estas dos directivas de seguridad e interoperabilidad. Y luego, pues algunas pequeñas conclusiones y bueno, a pesar de lo que dice Ignacio, como somos pocos, si en cualquier momento queréis interrumpirme, pues yo creo que podéis, más que levantar la mano, casi pues darme un grito a través del micrófono y seguro que podemos parar. Bueno, el contexto normativo, pues como siempre me gusta poner esta presentación, en el contexto del mercado ferroviario hace unos cuantos años era el de estas cajas estancas, donde en cada país había una gran empresa ferroviaria, pues la Renfe, la ADB, la SENSEF, ¿no? Que eran pues las que cortaban el bacalao en el campo ferroviario, las que movían los trenes, generaban la infraestructura y mandaban más que los propios ministerios en el campo ferroviario, ¿no? Y la circulación a través de las fronteras pues era algo muy puntual. Había algún tren nocturno entre Madrid y Francia, pero eran siempre cosas muy residuales, ¿no? Y bajo los acuerdos bilaterales entre las empresas ferroviarias que llevaban el monopolio. Y eso, pues como ahora está en noticia en estos últimos días, ¿no? Hace unos años decidió la comisión que empezara el juego de trenes que estáis escuchando en estos días desde que el 9 de mayo empezó WeGo a operar. En los periódicos ahora la noticia casi continua es eso, ¿no? Que hay operadores nuevos que han entrado en el campo ferroviario y que están operando, ¿no? Que esa liberalización. Y esa es la materialización de ese modelo que pretende la Comisión Europea en el campo ferroviario, igual que en otros sectores, ¿no? La Comisión Europea lo que busca es que haya libre competencia y un mercado único en el que las empresas de un Estado puedan operar en otros países sin ningún tipo de cortapisa. Bueno, pues ese es el modelo al que la Unión Europea va trabajando, el de un modelo abierto con libre competencia de empresas y requiere todo un armazón administrativo para que eso se pueda producir y desde el punto de vista de mercado, con licencias, cánones, división de empresas ferroviarias y administradores, bueno, todo lo que conocéis, pero que es un gran entramado legal que no tendría sentido si los dos pilares que he representado en este gráfico no funcionaran. No tendría ningún sentido decir que tenemos un gran mercado con libre competencia si ese mercado no fuera seguro y si ese mercado no fuera interoperable. Y esos dos pilares, aparte de ser importantísimos por eso, son importantísimos porque son los que da de comer a la Agencia de Seguridad Ferroviaria donde yo trabajo, ¿no? Así que por eso son lo más importante del mundo. ¿Por qué son esos dos pilares básicos? Bueno, pues el sistema ferroviario europeo de partida ya presentaba unos buenos niveles de seguridad. Pero ¿cómo nos aseguramos que haciendo un mercado totalmente liberalizado, pues no generamos ningún problema de seguridad? Entonces, en el peor de los casos, nos podríamos encontrar que tuviéramos que resolver este problema que siempre pongo aquí, que tuviéramos una empresa operadora española, por ejemplo, circulando por Portugal con una locomotora fabricada en Francia, alquilada a una empresa de capital social alemana que llevara vagones de países nórdicos. El ejemplo que he puesto no es el más indicado por el ancho que debía, ¿no? Pero imaginaros que ponemos todo del mismo ancho mantenidos en otro país con un maquinista de otra nacionalidad y lo podemos añadir todo lo que queramos, ¿no? Y este problema de seguridad se puede dar en un mercado totalmente abierto.
Esto, si lo gestionamos desde un punto de vista de gestión de riesgos, pues lo primero que nos da la sensación es que puede ser algo que genere riesgo, ¿no? Esta situación de, de total libertad en el mercado con piezas de diferentes países y diferentes controles. Entonces, lo primero que tenemos que asegurar para que ese mercado liberalizado funcione bien es que se mantengan los niveles de seguridad, no se deterioren y si puede ser que se mejoren, ¿no? Y el segundo problema que tiene que resolver ese mercado libre, con libre circulación, es el que en teoría está muy bien, pero técnicamente tiene que ser viable. Tenemos que resolver esa compatibilidad entre los trenes de diferentes países con diferentes técnicas que hoy día, como bien sabéis, pues son muy diferentes. Ahí he puesto el esquema de los sistemas de señalización, que pues hay cientos. Si hacemos lo mismo con ancho de vía, con sistemas de electrificación, con reglas operativas, pues veremos que las normas en los diferentes países son muy diferentes. Entonces, algo tendremos que hacer para que esa libre circulación en la frontera no sea pues una teoría y en la práctica no se pueda ejecutar. Así que esos dos son los principales problemas que desde el punto de vista técnico tenemos que resolver o tiene que resolver la Comisión Europea para que se pueda producir el libre mercado ferroviario. Entonces, para eso, pues la Comisión Europea, ese impulso que quiere ir dando al libre mercado, a esa consecución de un espacio ferroviario único, lo va dando por impulso, ¿no? Va dando impulso desde paquetes normativos que van empujando. El primer paquete normativo se saca en 2001, que es un conjunto de directivas europeas en las que se sientan las bases administrativas del mercado. En 2004 se sientan las bases técnicas. En 2004 es cuando se publica la primera directiva de seguridad y también se hace una de las primeras directivas refundidas de interoperabilidad. En 2007 se resuelven otro tipo de asuntos como los derechos de los viajeros o los derechos de los maquinistas. Y en 2016 dicen, bueno, estos impulsos legales, legislativos que hemos ido dando hasta ahora son insuficientes, pues tenemos que darle el empujón definitivo para conseguir el espacio ferroviario único europeo. Y así que en 2016 la Comisión Europea saca un conjunto de directivas y de reglamentos europeos, que llamamos nosotros en nuestra jerga el cuarto paquete, en el que se incluirá una directiva de seguridad y una directiva de interoperabilidad. Bueno, simplemente como muestra, esto que he simplificado aquí, como que son paquetes casi puntuales que se va emitiendo la Comisión, en la práctica realmente es casi un continuo de normas, ¿no? La directiva de seguridad, que es una de las más estables desde el punto de vista de cambios normativos, pues como veis, pues desde 2004 que se emitió, pues, ha tenido todos estos cambios. La primera directiva de interoperabilidad se sacan entre 1996 y 2001 y también veis este chorro de modificaciones y cambios continuos que tiene la normativa europea hasta que llegamos a 2016, que suponemos que será ya la definitiva. Bueno, entonces nuestro contexto en 2016 es que se aprueba este cuarto paquete que está formado por una directiva de seguridad, por una directiva de interoperabilidad europea y como desarrollo de estas directivas, pues la Comisión Europea saca un conjunto enorme de reglamentos de diferente índole que, como conoceréis, pues tienen diferentes fechas de entrada en vigor. Los reglamentos europeos son reglamentos directamente aplicables en los países, no requieren transposición frente a las directivas que requieren ser copiados en la normativa nacional e incorporados en la normativa nacional. Seguro que habéis oído muchas veces que se abre un procedimiento de infracción a España porque no ha incorporado a la legislación nacional no sé qué normativa, ¿no? Pues eso es que no ha incorporado una directiva comunitaria. Así que en ese conjunto de normas nos encontramos que tenemos unas cuantas que ya están entrando en vigor y que ya han entrado y son aplicables desde 2018 y otras que requieren transposición con un plazo tope que se fue ampliando por los temas del COVID hasta octubre
hasta el 31 de octubre de 2020. Era la fecha tope para hacer la transposición. Bueno, entonces, pues nos toca empezar a transponer estas dos directivas. ¿Y cuál es el contexto legal en el que nos encontrábamos en España cuando vamos a empezar a transponer? Pues nos encontramos que la directiva de seguridad teníamos ya recogido algunos contenidos de la anterior directiva de seguridad en un Real Decreto sobre seguridad en la circulación, el Real Decreto 810-2007. También había contenidos de esos temas en la propia ley del sector ferroviario, en el decreto de investigación de accidentes y muy puntualmente en el decreto de asistencia a víctimas. Y para los temas de interoperabilidad teníamos otro Real Decreto, el 1434 de 2010, y también una orden que publicamos en 2015 sobre entrada en servicio de subsistemas. Que estas eran las normas que había en ese momento sobre contenidos de seguridad y de interoperabilidad. Y aparte de eso, en la ley del sector ferroviario ya había introducido, como se publica en 2015, ya conocíamos lo que se iba a incorporar en el futuro cuarto paquete, ya habíamos introducido algunos conceptos de seguridad dentro de la ley del sector ferroviario, pero en la propia ley había determinados aspectos que, aunque algunos ya estaban regulados en la normativa, indicaba que tenían que ser regulados mediante una norma de rango reglamentario, ¿no? Por su importancia, ¿no? Así que la ley del sector ferroviario ya hablaba algo de pasos a nivel, que estaban regulados en una orden de 2001, ya era bastante antigua. Había temas relacionados con controles de alcohol y drogas y con tiempos de conducción de maquinistas que por su rango de afectar a derechos fundamentales, pues tenían que ser regulados con una norma de al menos Real Decreto, que no lo estaba. Y luego también la ley va introduciendo algunos temas en los que dice esto tendrá que desarrollarse reglamentariamente con más detalle, como temas de supervisión de la agencia o de secciones fronterizas o de trenes históricos. Es decir, que la ley daba pie a desarrollar una serie de aspectos con mayor detalle que en este momento, cuando nosotros empezamos a hacer la transposición, pues no estaban regulados. Entonces, con todo este contexto, nos tenemos que sentar a escribir un nuevo Real Decreto. Así que, ¿cuáles son nuestros objetivos en ese momento cuando empezamos a escribir el Real Decreto? Pues lo primero, transponer el pilar técnico del cuarto paquete. Sabéis que si no se transpone una directiva y no se transpone en plazo, pues te abren un procedimiento de infracción y en el peor de los casos, pues acabas sancionado por la Comisión Europea pagando una multa por cada día de retraso de la transposición. Así que teníamos que transponer y tenemos que transponer en plazo, antes del 31 de octubre de 2020. Ya que estábamos, dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar para desarrollar todos aquellos contenidos de la ley del sector ferroviario que están pendientes de desarrollar. Y ya que estábamos también, dijimos, pues ya que nos ponemos, vamos a intentar hacer un texto único y revisado con todo lo que haya por ahí disperso, como habéis visto, que estaba muy disperso en diferentes textos legales. Vamos a intentar componerlo y hacer pues un todo uno, un documento que sea el reglamento de seguridad e interoperabilidad y no tengamos que ver 27 reglamentos cada vez que tengamos que buscar uno. Vamos a hacerlo todo en un único unificado. Así que todas esas fueron las piezas del puzzle que nos encontramos cuando empezamos a redactar, ¿no? El Real Decreto, pues se sometió a todos los trámites que requieren, pues como digo, pues fueron prácticamente 5 años de trabajo, 4 y pico. Se sometió a trámites de participación pública y alegaciones del sector en sucesivas veces y al final conseguimos que se aprobara en el Consejo de Ministros del 27 de octubre y entró en vigor el 31 de octubre. Es decir, que cumplimos el plazo pues como Ramos en el minuto 93, pues casi. Pero bueno, conseguimos que llegara en plazo y gracias a alguna prórroga del COVID, que en ese aspecto nos favoreció, pero conseguimos que entrara en plazo, lo cual pues es importante. Al final nos salió un mamotreto importante, considerable. Es un Real Decreto que incluye casi 160 artículos, 30 disposiciones adicionales, 13 anejos, deroga dos Real Decretos y 2 órdenes ministeriales, modifica 4 Reales Decretos y una orden ministerial. Es decir, que es un volumen considerable. Nos salió, pues yo qué sé,
para nosotros es como El Señor de los Anillos, ¿no? La obra maestra de Tolkien, pues la obra maestra de la agencia, pues este RESOI en el que, hemos intentado refundir todo el cuerpo normativo en relación con la seguridad y con la interoperabilidad. Bueno, pues este es un poco el contexto normativo y los objetivos con los que hemos desarrollado este documento. Vamos a entrar un poco en materia. Ya no voy a hablar más desde un punto de vista legal. Yo creo que ahora vamos a ver cuáles son los contenidos técnicos que tiene ese Real Decreto, que habla sobre todo de seguridad operacional y de interoperabilidad. Cuando hablamos de seguridad y de interoperabilidad, lo primero, antes de entrar en eso, me gustaría aclararos cuál es el ámbito de aplicación del RESOI. Es un Real Decreto que no es aplicable ni a metro, ni a tranvías, ni a redes funcionalmente separadas del resto del sistema ferroviario dedicadas en exclusividad a viajeros locales urbanos, por ejemplo, el ferrocarril el ferrocarril de la Generalitat de Valenciana, por ejemplo, o ferrocarril de la Generalitat de Cataluña, FGV o FGC, pues serían redes que entrarían dentro de esta exclusión. Tampoco afecta a infraestructura ferroviaria de propiedad privada, como puede ser la red de Arcelor, ¿no? Que es una red importante privada, pues no es aplicable. Y tampoco sería aplicable a ferrocarriles históricos o turísticos, hablando de ferrocarriles históricos o turísticos como explotaciones conjuntas, ¿no? Como el ferrocarril del Soler, pues no sería aplicable en este caso. Bueno, ¿qué es eso de la seguridad operacional? Porque una de las primeras cosas que hemos introducido en este Real Decreto es un concepto nuevo, que es hablar de seguridad operacional en lugar de seguridad a secas, que hemos hablado hasta ahora, o de seguridad en la circulación. Bueno, pues la seguridad operacional es la cualidad de que los riesgos asociados a las actividades ferroviarias relativos a la operación de los trenes o que apoyan directamente la operación, pues se reducen y se controlan y se llevan hasta un nivel aceptable de riesgo, ¿no? No incluimos dentro de este concepto de seguridad operacional actos ilícitos voluntarios, como un sabotaje o como un atentado terrorista, pues no están incluidos dentro de la seguridad operacional. Tampoco están incluidos expresamente aspectos relacionados con la seguridad laboral, salud en el trabajo, ni la protección civil. Así que, aunque hemos intentado deslindar qué es eso de la seguridad operacional, pues al final sí es cierto que por mucho que deslindemos, siempre nos vamos a encontrar que es algo que está lindando y que tiene interfaces y puntos de contacto y fronteras no siempre claras, pues con la seguridad ciudadana, con la seguridad laboral, con la protección civil, con la ciberseguridad, ¿no? Siempre vamos a encontrarnos que vamos a estar con puntos de contacto y con dudas de si eso toca o no toca en nuestro ámbito de actividad. Perdonad. Bueno, vale. Bueno, uno de los principios básicos de la Directiva de Seguridad y del RESOI es la responsabilidad, cómo se asignan las responsabilidades dentro del sector ferroviario, ¿no? En principio, una premisa básica de la legislación europea es que la responsabilidad de la seguridad corresponde a los administradores de infraestructura y a las empresas ferroviarias. Sería el principio cada palo aguante su vela, ¿no? de la normativa europea, donde ellos son responsables de cómo ejecutan la seguridad, donde el Estado lo único que hace es velar porque se cumplan las normas por parte del resto de agentes, pero no es el responsable último de la seguridad del sistema. Y luego el resto de actores, como fabricantes, centros de mantenimiento, todos aquellos que prestan servicios, lo que tienen obligación es prestar esos servicios de modo que las empresas y los administradores los puedan usar de manera segura. Pero la idea básica es esa, ¿no? De que la responsabilidad de la seguridad del sistema radica en administrador de infraestructura y en las empresas ferroviarias. Y cada uno es responsable de su parte del sistema.
y que cuando contratan a un tercero para que les proporcione servicios, pues tienen que imponerles a través de sus contratos pues que hagan la prestación de esos servicios de manera segura. Así que, basándose en esa premisa, el modelo de seguridad de la directiva está basado en los siguientes principios, ¿no? Primer principio, como he dicho, el cada palo aguanta su vela, cada actor es responsable de la seguridad del sistema. Entonces, como responsable, tiene que tener libertad para fijar cómo va a alcanzar los niveles de seguridad. Como cada actor es responsable de la parte de la parte del sistema y tiene que tener libertad para establecer cómo quiere alcanzar los niveles de seguridad, tiene que recogerlo, esa forma de actuar, en un sistema de gestión de la seguridad, en un SGS, que recoge la manera en que la empresa va a operar en materia de seguridad. Eso le llamamos el enfoque sistémico de la seguridad, ¿no? Y luego también cada empresa tiene que controlar los riesgos de su actividad y de los terceros que trabajan para él. Por tanto, ahí estaríamos hablando de un enfoque dirigido a riesgos de, de la seguridad. Y por último, para facilitar el reconocimiento mutuo entre los estados, pues todo eso se hace de manera armonizada, de manera a partir de unos métodos comunes de seguridad que llaman en la directiva. Con lo cual, yo creo que el resumen importante el resumen en una frase de la directiva de seguridad es que cada actor es responsable de la seguridad en su parte del sistema, lo debe hacer a partir de un sistema de gestión de seguridad con un enfoque dirigido a riesgos. Ese sería, yo creo, el resumen del leitmotiv de la directiva de seguridad y, por tanto, del RESOE. Bueno, como un componente importante y fundamental del contenido del RESOI, pues estará todo lo que tenga que ver con los sistemas de gestión de seguridad que tienen que tener las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructura, que es el conjunto de procedimientos en el que ellos dicen cómo van a hacer las cosas en materia de seguridad y que contemplan pues todas estas cosas que os digo aquí y muchísimas más, ¿no? ¿Quién tiene que tener un sistema de gestión de seguridad? Bueno, pues las empresas ferroviarias, como Renfe, pues tiene que tener un sistema de gestión de seguridad. Los administradores de infraestructura, como Adif, tienen que tener un sistema de gestión de seguridad. Y las entidades encargadas del mantenimiento de los vehículos tienen que tener una especie de sistema de gestión de seguridad que se llama sistema de gestión de mantenimiento, pero que en líneas comunes es también un sistema de gestión de seguridad. El Real Decreto lo que viene a decir es cómo estos sistemas de gestión de seguridad obtienen el visto bueno por parte de la Autoridad Nacional de Seguridad a través de un certificado de seguridad en el caso de las empresas ferroviarias. Una empresa ferroviaria como Renfe o como WeGo nos enseña antes de operar su sistema de gestión de seguridad y nosotros pues le damos un visto bueno a través de ese certificado de seguridad. Adif pasa igual, como autorización de seguridad, y las entidades encargadas de mantenimiento pues también tienen que obtener un certificado de entidad encargada de mantenimiento. Bueno, ahí hablaba de vagones, pero a partir de ahora serán todas las entidades encargadas de mantenimiento. Bueno, pues en el RESOI una de las cosas que se explican es cómo se tramitan estos certificados y estas autorizaciones y cómo se emiten y cuáles son los requisitos para su emisión por parte de la autoridad competente en cada caso. Una de las novedades que se recogen con el Real Decreto tiene que ver con los certificados de seguridad de las empresas ferroviarias. Hasta ahora, con la anterior directiva de seguridad, una empresa ferroviaria que quisiera operar en varios estados tenía que obtener un certificado por cada una de las autoridades nacionales de ese país, ¿no? Tenía que conseguir como un visado por cada uno de los países por los que iba a operar. De manera que una empresa española que tuviera un certificado aquí en España tenía que ir sacándose certificados, pues si quería operar en Portugal, en Francia, tal, tenía que ir sacándose diferentes pasaportes en diferentes estados. Bueno, el nuevo RESOI, de acuerdo a lo que dice la nueva directiva, introduce el concepto de certificado de seguridad único europeo, que, que es emitido por la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para aquellas empresas cuya actividad abarca varios estados. De manera que con ese único certificado puede operar
en diferentes países. En el caso particular de que sea una empresa que trabaja únicamente en un único país, podemos emitir ese certificado nosotros, la autoridad nacional de ese país, pero es una elección del solicitante. A la hora de emitir esos certificados únicos europeos, la Agencia Ferroviaria Europea evalúa la parte común y las autoridades nacionales evaluamos las normas nacionales de cada uno de esos estados. Esto es una de las principales medidas que incorpora el cuarto paquete para facilitar el libre movimiento en las fronteras, ¿no? Como podéis comprender, pues es una ventaja y simplifica los trámites burocráticos de certificación de una empresa. Y esta tramitación, en lugar de hacerla en cada una de las ventanillas de cada uno de los estados, la Comisión Europea lo que permite es que se haga a través bueno, estoy viendo que he puesto aquí futuro régimen cuarto paquete, no futuro régimen, es el régimen ya vigente. Eso pasa con el recorte y pega. Realmente lo que pasa hoy día es que una empresa emite su solicitud a través de una ventanilla única europea, que es una aplicación informática que tiene la Agencia Ferroviaria Europea, y desde ahí se deriva a que la traten ellos por los diferentes países. Es decir, que ya no hay 27 puntos de contacto en cada una de las autoridades nacionales, sino que hay un único punto de entrada de solicitudes de certificados de seguridad. Esto mismo que estoy contando también será válido para los vehículos. Luego lo repasaremos también, pero ahora para autorizar un vehículo que vaya a operar por diferentes países también se solicita de esta misma manera. Bueno, esto también es uno de los puntos estrella del cuarto paquete de la nueva directiva. Bueno, estos son los conceptos principales que se manejan dentro del RESOIF en materia de seguridad operacional. De una manera muy resumida, yo creo que de esta manera hemos resumido pues como 40 artículos o 50 artículos, así que nos quedan otros ciento y pico que resumir. La otra parte significativa del texto tiene que ver con la transposición de la directiva de interoperabilidad. Hemos dicho antes que la interoperabilidad tiene que ver con esa capacidad del sistema ferroviario para permitir la circulación segura y sin rupturas de trenes que cumplan unas prestaciones requeridas a través de las fronteras y sin rupturas, ¿no? Sin disrupciones dentro de los diferentes países. Y para eso se requiere una armonización técnica, los requisitos esenciales, los requisitos que tienen que cumplir desde el punto de vista técnico tienen que ser similares en los diferentes estados. Por eso, uno de los contenidos del RESOIF y de la directiva es un anejo con los requisitos esenciales que tienen que tener los sistemas ferroviarios. Y por eso también en el RESOIF se habla de cómo se desarrollan las ETIs, de las normas nacionales y todo lo que tiene que ver con la armonización técnica. Y uno de los puntos más importantes del RESOIF es la limitación a publicar nuevas normas nacionales para que no se conviertan en una barrera al mercado. Y el otro punto es el de la armonización administrativa, porque a veces, aunque los productos sean iguales en un lado y otro de la frontera, los procedimientos de aprobación son diferentes y pueden ser mucho más complicados en uno y en otro. Seguro que en estos días estáis leyendo muchas noticias de que Renfe denuncia que Francia le está poniendo muchas pegas para autorizar sus vehículos en Francia y que le hubiera gustado que el proceso hubiese sido tan sencillo como el que está teniendo Ouigo aquí, que le estamos poniendo las puertas abiertas. Bueno, pues eso eh, lo que pretende la directiva de interoperabilidad es solventar eso, que los procedimientos de verificación y de autorización de líneas, de vehículos, de componentes en los diferentes países sea armonizado y sea lo más sencillo posible, lo más simplificado posible. Y José Luis, perdona un momentito, es que Ignacio quería hacer una pregunta y le ha pasado aquí al chat. Yo Sí, creo que era interesante como tú has dado la opción de que te podamos vale, interrumpir, pues te agradecemos que la contestes. vale, pues Ignacio, vuelvo atrás porque yo creo que además era de certificado, ¿no? Sí, sí, eso está de ahí, Ignacio. sí. Sí, era simplemente
pues si hay un plazo para que esto sea realidad, o sea, cuánto los certificados que hay ahora, por ejemplo, el de Renfe Mercancías ha sido hace poco Mm, y en principio dura 5 años, ¿no? mm. Y entonces, bueno, pues eso va a estar así 5 años o va a haber o solo para los nuevos, el certificado único, un poco esto. No, los certificados únicos, eh, los certificados con el modelo de la anterior directiva siguen siendo válidos, pero conforme se van caducando, ya se van Ah, emitiendo con el modelo de la nueva directiva. El de Renfe Mercancías que emitimos en enero ya está hecho con este modelo, ya se tramitó vale, de esta vale, manera y vale, ya se emitió con estos requisitos. vale, vale. Eh, Hay que tener en cuenta que algunos países ya estaban aplicando la directiva desde 2018. Es decir, que, como os decía antes, al publicarse como reglamentos europeos y concederle potestades a la Agencia Ferroviaria Europea, los reglamentos que ya le concedían esa potestad desde junio de 2018 ya eran válidos, ya eran vigentes. Lo que pasa es que hubo determinados países que optamos por retrasar el periodo de transposición, era algo que se permitía en lugar de a junio del 18 a junio o del 20 y luego con el COVID se retrasó de nuevo otros 6 meses más, pero que realmente esto no es que vaya a entrar en vigor, entró en vigor a partir del 31 de octubre. Por eso era tan importante también cumplir la fecha de transposición, porque en este caso, imagínate un expediente que abarcara diferentes países. Nos podíamos encontrar países que estaban transponiendo, Ah, claro, que ya habían claro. traspuesto, y países que no habíamos traspuesto. Entonces, realmente eso ha sido muy complicado y países que se han quedado fuera, que no han llegado al plazo de la transposición, están teniendo dificultades en aplicar su normativa y problemas muy significativos, ¿no? Por ejemplo, pues Bélgica, que ha llegado tarde, pues sus organismos de notificados pues no pueden operar en toda Europa. Y organismos notificados tan significativos como Belgorraíz, que seguro que te suena, pues ha estado en España que no podía operar porque no había traspuesto la legislación su país matriz, ¿no? Vale. Bueno, pues sí, Gracias. volvemos un poco a lo de la interoperabilidad. Bueno, pues dentro del RESOIC, pues un conjunto importante de artículos van dirigidos a cómo se pone en servicio su sistema fijo. Como sabéis, pues cada uno de las partes en las que se compone una línea, como es la infraestructura, la energía, el control, mando y señalización, pues requiere una autorización de entrada en servicio. Esto prácticamente no ha cambiado respecto al régimen anterior, el régimen de entrada en servicio de sus sistemas fijos. Sí ha cambiado que en el caso de RTMS, antes de poner en servicio cualquier elemento, se requiere una decisión positiva de la Comisión Europea. Luego veremos para qué. Y luego también hay una puesta en servicio de líneas que emitimos nosotros. Esta autorización previa de RTMS, pues, es una decisión positiva que emite la Agencia Ferroviaria Europea para velar porque los proyectos sean realmente interoperables, que no se prevean soluciones técnicas que, por ejemplo, imposibiliten la compatibilidad con el material rodante que ya está autorizado. Entonces, cualquier proyecto de RTMS, desde su fase más previa de diseño, tiene que ser visado por la Agencia Ferroviaria Europea para evitar eso, ¿no? Evitar eh, elementos que pudieran perturbar la aplicación futura, ¿no? Como también sabréis por la prensa, pues muchas veces sale la noticia de que la agencia española no permite que se ponga en servicio la línea o el retraso en la puesta en servicio de tal línea se debe a que la agencia todavía no ha emitido su autorización de puesta en servicio, ¿no? Eso seguro que lo habéis oído. Bueno, pues nosotros tenemos que emitir una autorización de puesta en servicio de la línea. En este nuevo RESOIC se han introducido algunas novedades respecto a los procesos. Antes esto estaba regulado en diferentes normas, pues ahora ya se ha unificado el proceso de puesta en servicio de línea. Se ha hecho una regulación más detallada de una comunicación previa para conocer el expediente lo antes posible. Se ha habilitado la posibilidad y se ha regulado cómo se funciona
en fases intermedias de proceso de construcción, pues imaginaros una obra que requiere una situación provisional, pues cómo se pone en servicio eso antes de que la obra esté completamente terminada, y también se han integrado mejor los procesos de evaluación de riesgo dentro de la legislación. Y es en vehículos donde se introducen en la Directiva de Interoperabilidad unas novedades más importantes. En vehículos se hace algo parecido a lo que os he contado antes para los certificados de seguridad. Un vehículo con el anterior modelo que quisiera operar en varios países tenía que obtener una autorización de entrada en servicio en el primer país y luego una autorización adicional por cada uno de los países por los que quería pasar, ¿no? Tenía que obtener varios visados cuando quería operar en varios estados. Esto se va a sustituir ya por una autorización de entrada en el mercado única europea que emite cuando son varios estados la Agencia Ferroviaria Europea, y cuando es un vehículo que circula solo en España, pues es algo que emitimos nosotros, la Autoridad Nacional. Autorizaciones que también se emiten a través de la ventanilla única, y que los que conocéis cuál es el proceso de autorización de un vehículo y cómo es de complejo ese proceso, pues imaginaros que ahora se hace todo a través de esa ventanilla única con gente de la Agencia Ferroviaria Europea. Bueno, pues es un cambio muy importante respecto a cómo se autorizaban vehículos en el pasado. Y seguro que Ignacio, que sabe bien cómo se pone en servicio un vehículo, pues vería muchos cambios y muchos puntos interesantes en cómo se hace ahora o cómo se puede hacer ahora. Vale, ahora llega una pregunta y ahora la resuelvo. Por terminar la parte esta de vehículos, bueno, la nueva directiva lo que fija es que, bueno, para poner un vehículo en el mercado, pues primero se ponen en el mercado los subsistemas móviles, pues, por ejemplo, el equipo embarcado de RTMS, pues es un componente que se pone en servicio en el mercado eh, a través de una declaración del solicitante. Luego hay un siguiente nivel que es la autorización de puesta en el mercado del vehículo con una serie de comprobaciones del cumplimiento de las diferentes normas y de las normas nacionales que se incluyen dentro de la autorización de la Agencia Ferroviaria Europea. Y luego, por último, hay una serie de comprobaciones que tiene que hacer la empresa ferroviaria para comprobar que su vehículo es compatible y que está bien integrado con la red por la que va a circular. Me ha parecido que hay una pregunta de Antonio Puebla en relación con las ETIs. Si quieres, la puedes formular en voz alta. No tendrá micrófono, a lo mejor. Vale, pues No te va intento el micro. leerla. A ver. Si la podéis leer a alguien, porque es que a mí me ha salido, pero me ha desaparecido. Sí, a mí también. A ver, un momento. Alejandro, puedes hablar si quieres. Activa tu silencio. Desactívalo. A ver si. A ver, ya lo puedo ver. Vale, nos dice que si al mencionar las ETIs, que eso implica que también hay que actualizar, hacer las ETIs para cumplir con la normativa europea, o ya va implícito en el nuevo Real Decreto. Bueno, realmente. Alejandro, ¿nos oyes bien? Porque te he activado el sonido. Sí, pero nos dice que no le funciona el micro. Ah, Bueno, las especificaciones técnicas europeas se aprueban mediante reglamentos europeos, con lo cual nosotros no tenemos ya posibilidad de modificarlas, son normas europeas. En este caso, lo que se regula con el RESOI es el proceso de emisión de normas nacionales complementarias a esas ETIs y del proceso de cómo se pide una excepción en aquellos proyectos en los que veas que no puedes cumplir una ETI, que requiere una tramitación específica, pero nosotros mediante normativa nacional, una legislación nacional, no podemos publicar un nuevo o hacer una modificación de la SETI.
las ETIs nosotros no las vamos a cambiar, pero ya se encarga la Comisión Europea de cambiarlas. Eso, yo creo que salen más ETIs que actualizaciones del Windows, ¿no? Que cada día te sale una nueva, pues yo creo que las ETIs continuamente, y no han terminado de aprobar una cuando ya están aprobando y creando el grupo de trabajo para crear las otras. Ahora mismo hay un paquete, están desarrollando un paquete nuevo de ETIs con perspectiva 2022. Veremos a ver cómo va. Bueno, pues si queréis continúo si puedo. Bueno, otro aspecto que se regula en el RESOIF es todo lo que tenga que ver con organismos de evaluación de la conformidad, NOVOS, DEVOS, pues, asimila la nueva directiva pues a lo que son otras directivas de nuevo enfoque. Y bueno, pues esto es un poco los contenidos de seguridad, contenidos de interoperabilidad, contenidos que vienen derivados de la directiva de seguridad y contenidos que vienen derivados de la directiva de interoperabilidad. Como decía, dentro del RESOIF hemos aprovechado para incorporar otros contenidos que considerábamos que era bueno para mejorar la seguridad del sistema, ¿no? Y aspectos que estaban faltos de regulación. Y uno de ellos tiene que ver con medidas del RESOIF para intentar reducir el número de accidentes. La accidentalidad en España tiene un peso muy alto, accidentes generados por terceros, ¿no? De gente que invade las vías, como accidentes en pasos a nivel, en estaciones. Y la mayor parte de la accidentalidad, como veis ahí, estos son los fallecidos en los últimos 5 años sin suicidio, pues el 60% son arrollamientos por invasión indebida de la vía y un 30% en pasos a nivel. Es decir, que los fallecidos por accidentes puramente ferroviarios son pocos. Entonces, en el RESOIF hemos intentado incorporar alguna serie de medidas para mejorar estos aspectos y añadir seguridad en estos puntos que son los más significativos. Cruces a nivel, pasos a nivel, cerramientos. Bueno, ahora lo veremos. El primer conjunto de cosas que se incorporan en el RESOIF es una regulación completamente nueva relativa a pasos a nivel. La regulación que había de pasos a nivel en España venía de 2001. Muchos recordaréis un accidente en época de cascos, de Álvarez Cascos, con una furgoneta por Lorca de unos trabajadores ecuatorianos y tal, que hubo, y a partir de ese momento hubo un gran desarrollo de acciones de supresión de pasos a nivel, ¿no? Bueno, pues a partir de ese momento consideramos que la normativa ya requería una revisión, con lo cual el RESOIF hace un cambio totalmente radical de la normativa de pasos a nivel, con una nueva clasificación, con requisitos más exigentes para la protección de pasos a nivel, los que no tienen protección, los que eran los antiguos clase A, y impone la obligación de que se cree un inventario actualizado de la circulación de los pasos en 24 meses y una obligación a DIF de que en 30 meses presente un plan de adecuación de todas las protecciones de la red. Eso también ha supuesto que se reordene completamente todos los contenidos sobre pasos a nivel que estaban en el RCF y una orden, pues se han cambiado de sitio, se han reordenado, se le ha dado una ordenación, queremos, más lógica a los contenidos de pasos a nivel. Y otro punto donde hasta el momento no existía ningún tipo de regulación legal eran los cruces entre andenes. Son esos paseos que hay entre un andén y otro en estaciones. Ayer o antes de ayer creo que hubo un accidente precisamente en un cruce entre andenes. Seguro que Fernando e Ignacio los conocen. Son puntos significativos con un nivel considerable de accidentalidad que no tenían ningún tipo de regulación legal. En 2017, la agencia intentamos emitir ya una primera recomendación por ordenar algo esos aspectos y que luego actualizamos en 2018 y hicimos un inventario de cruces. Pero considerábamos que debían de regularse y que deberían tener un tratamiento al menos similar al que tenían los pasos a nivel. Son elementos muy parecidos a un paso a nivel y es muy difícil de justificar por qué unos y otros tienen una regulación legal muy diferente. Así que en el RESOIF, y esto yo creo que es de las cosas que más orgullosos nos sentimos, ¿no? Es que por primera vez hemos establecido un marco legal de los cruces entre andenes similar de los pasos a nivel. Se incluyen prohibiciones por Real Decreto de creación de nuevos cruces entre andenes, salvo unas excepciones muy tasadas.
se fijan criterios de supresión de paso de cruces entre andenes. A partir de determinadas velocidades están prohibidos los cruces entre andenes. Se obliga a cerrar los cruces de uso exclusivo para el personal. Se fijan unos criterios mínimos de protección en función de la visibilidad real, incluyendo señalización luminosa. Nos encontrábamos que hay cruces entre andenes donde la decisión de cruzar no se toma con todo el conocimiento porque quizá la visibilidad no es la adecuada y hay posiblemente cruces entre andenes realmente donde se cruza con pues casi dejándose en manos de la suerte porque no hay una visibilidad para permitir tomar la decisión de cruzar adecuadamente. Entonces, bueno, con eso se obliga a que se haga un inventario en 12 meses y también que los administradores nos presenten un plan de adecuación de las protecciones de los cruces a niveles, de los cruces entre andenes existentes en un plazo de 2 años. Otro punto son los cerramientos. Tenemos muchísimos accidentes por intrusiones no deseadas en la vía. Así que se pone como obligatoria la disposición de cerramientos en líneas con velocidades mayores de 160 km por hora, en suelo urbano y en nuevas líneas. Y también se obliga a que se presente un inventario y un plan de actuación también en 24 meses sobre cómo adecuar los cerramientos a estos requisitos en toda la red. Es decir, que hemos puesto muchos deberes a los administradores de infraestructura. Otras medidas, y esto también os sonará a la gente de la CIA. Se han mejorado medidas para deslindar las responsabilidades de mantenimiento en obras de cruce sobre el ferrocarril y por debajo del ferrocarril. La disposición de barreras en pasos superiores, pues se fija como obligatorio nuevos pasos y se fija también como obligatoria la disposición de detectores de caídas de objetos en líneas con velocidades mayores a 160 km por hora, en núcleos de cercanías y en puntos, sea cual sea la velocidad tipo de la línea, en aquellos puntos donde la velocidad sea mayor de 200 km por hora, se tiene que disponer un detector de caída de objetos, también con un plan de actuación que le pedimos al administrador en un plazo de 18 meses. Con lo cual, a partir del año que viene, como veis, vamos a tener muchos deberes de pedir cómo va ese seguimiento de todos esos planes de actuación. Otro conjunto de medidas que tenemos en el RESOI son aspectos que, como decía antes, estaban regulados ya en otros sitios, pero que, dada su significatividad, requerían un texto legal de mayor rango. Estaban en una orden y requerían aprobarse mediante un reglamento. Bueno, pues estas son un conjunto de cosas relativas a personal ferroviario que hay en el RESOI. Son una disposición que habla de no discriminación en la formación cuando solo pueda ser impartida por un único centro. Si hay un único centro que tiene medios disponibles para formar en una determinada línea, en un determinado material, tiene su obligación de ponerla a disposición de aquel que se lo pida de una manera no discriminatoria. Igual que pasa con el mantenimiento o con la prestación de otro tipo de servicios, la formación también no puede ser una barrera para acceso al mercado. Hemos vuelto a regular con mayor detalle los tiempos de conducción de maquinistas y hemos introducido una novedad que es también la regulación de los tiempos de control de tráfico. De los controladores del sistema ferroviario no tenían regulados los tiempos máximos. Y es un trabajo tan importante como el de maquinistas, pues también se han introducido la regulación de los tiempos de trabajo de los controladores. Y luego también se ha regulado de una forma nueva todo lo que tiene que ver con los controles de consumo de alcohol y drogas del personal ferroviario, fijando los límites, todo, ahora ya está todo en el RESOI. Y también pues hay una serie de regímenes específicos en materia de seguridad operacional, pues el régimen de los puertos, que tienen un estatus especial en materia de seguridad. También se definen cuáles son las secciones fronterizas con Portugal y Francia y cómo se pueden tratar estas secciones fronterizas. También hablamos de cómo es el régimen de seguridad en los tramos de conexión de la red estatal con las redes autonómicas. El caso aquí que tenéis en las fotos en la estación de Lleida, de la línea Lleida-La Pobla de Segur, pues ahí hay un punto de conexión. También tenemos puntos de conexión con la red de Euskotren. También hay algo sobre vehículos históricos circulando por la REFIG, aunque habrá una normativa específica para vehículos históricos, pero ya se
fijan algunos puntos sobre vehículos históricos circulando por la red ferroviaria de interés general y también sobre la prestación de servicios en instalaciones de servicio como terminales y instalaciones de ese estilo. Y para nosotros, para el régimen de funcionamiento nuestro propio de la agencia, también hay un capítulo muy importante, que es la de supervisión. Como hemos dicho antes, a la agencia nos compete supervisar que los agentes del sistema cumplen con sus obligaciones. Bueno, pues hay un título completo del RSOI que dice cómo hacemos nuestras funciones de supervisión, cómo lo materializamos en estrategias, planes de supervisión, tipos de acciones, cómo son los equipos de supervisión, qué facultades tenemos, qué obligaciones tenemos también como personal supervisor, qué superpoderes tenemos, ¿no? Qué podemos exigirle a alguien. Bueno, pues todo está regulado y eso pues es una herramienta para nosotros para poder ejercer nuestras funciones de una manera adecuada. Y ya acabo, por fin. Para concluir, bueno, solo puedo deciros que para nosotros el RESIF es un texto legal muy ambicioso. Esperemos que suponga la consolidación de nuevos conceptos en la legislación. Conceptos como seguridad operacional creemos que por primera vez surgen en el RESOIF y que van a consolidarse. Esperemos que sea un texto que consolide buenas prácticas y que sirva para mejorar la seguridad en el sistema y que, bueno, pues que para nosotros pues es el texto más sagrado. Ahora en nuestra Biblia, en nuestro catecismo, en nuestro libro de cabecera, cualquier cosa que hagamos lo tenemos que hacer basándonos en el RSOI y no tenemos que saber como los mandamientos. Seguro que es un texto mejorable, pero para nosotros le tenemos mucho cariño, así que cualquier propuesta de mejora y crítica, pues bueno, pues será bien recibida porque seguro que lo podemos mejorar. Espero no haberos cansado demasiado y no haberos aburrido. Quedo totalmente a vuestra disposición para lo que queráis. Pues nada, muchas gracias, José Luis. La perspectiva que había de esta presentación, pues con creces, o sea, y con un tema tan árido, la verdad es que ha resultado muy ameno, porque es muy curioso y muy bien expuesto, porque de la otra forma es un rollo tremendo. Yo me solía leer las cosas, pero esta no he podido. O sea, me he leído cosas de pasos a nivel y de cruce entre andenes porque era más novedoso, pero lo de la ventanilla única más o menos sabía de qué iba, pero soy incapaz de decir nada. Y me parece que ha sido en tan poco tiempo tener una perspectiva tan amplia y buena que te lo agradezco mucho. Y Nada. a la gente. Bueno, realmente leerse el Resoy de cabo a rabo, pues es una obra, pues son 155 páginas, me parece, de Boe. Es decir, que es casi lindando el vicio, ¿no? O una perversión leérselo así de cabo a rabo. Yo supongo que, bueno, que poco a poco, conforme vas buscando algo, pues tiene muchos huevos de Pascua, como dicen ahora, tiene muchos easter eggs ahí metiditos dentro y de pronto te encuentras alguna cosa. Yo lo único que puedo deciros es que, bueno, la presentación os la dejaré, tendréis mi punto de contacto. Cuando tengáis cualquier duda, cualquier cosa, pues me podéis llamar o mandarme un correillo y os intento orientar de dónde se puede encontrar dentro del RESOIF eso que estoy buscando o en qué normativa puede estar. Es lo que podemos hacer desde la agencia es pues deciros que estamos a disposición del sector para aclararos lo que queráis y lo que necesitéis. Y entre otras cosas porque aunque el RESOI hay muchos aspectos en los que pues, es explicativo en sí mismo, todo lo que tenga que ver con funcionamiento conjunto, con ventanilla única, por ejemplo, con reglamentos europeos, hay que leerlo en el contexto con el resto de reglamentos. El RESOI en sí mismo a veces no es explicativo, porque, por ejemplo, lo que dice la ventanilla única está regulada en el reglamento de la ERA, que es un reglamento que, como os decía, de aplicación directa y que nosotros no podemos regular sobre eso, ni podemos reproducir el contenido en el RESOI, ¿no? Entonces hay que leérselo
habiéndose leído o conocido otros textos europeos. Eso lo hace todavía más complicado y más árido y más complejo. Así que, por eso os digo, os animo a que si tenéis alguna duda, pues os pidáis que os ayudemos, que seguro que lo intentaremos, aunque no lo consigamos. Pues el Foro ICAI 3 te agradece muchísimo a ti, José Luis, y también a la agencia la buena charla que nos has dado, como ha dicho Ignacio, muy amena además. eh, Me parece mentira con un tema legislativo, pero que nos ha resultado la mar de agradable el verla y el disfrutarla. Eh, si tiene alguno de los asistentes alguna pregunta, está a tiempo todavía, que no hemos terminado la sesión, y simplemente con que hagáis un gesto, pues eres Mónica tú, ¿verdad? Pues te desactiva el silencio ya. No, no lo tienes Adelante, Mónica. desactivado. No lo tienes desactivado. Ahora. Sí, sí. Ya que tenemos a José Luis aquí, ¿no? Pues, alguna preguntilla del día a día que nos está surgiendo. Bueno, sabes que Astren estamos con el el tren tram de la Bahía de Cádiz, con toda su singularidad. Nosotros hemos entendido, bueno, por vuestra guía, que tenemos que pues, aplicar lo que es la normativa de la red de interés general. Ajá. Pero claro, aquello es, digamos que es complicado, porque ni es una cosa ni es otra. Entonces, pues hemos encontrado dificultades incluso ya por temas básicos de homologación de talleres, cosas que nos están viniendo nuevas, ¿no? Y una de las grandes discusiones que está últimamente, no sé si hay alguien de Renfe aquí, pero es el tema de que si tienes la 779 y eres entidad, pues ya decides a dónde llevas tus trenes, ¿no? Y dónde y qué mantenedores te habilitan ellos, etcétera, ¿no? Pero claro, la realidad es que nos estamos encontrando que te hacen el taller, te meten a funcionar, pero los análisis de riesgos y todo se está haciendo posterior. Entonces, yo dentro de todo este tinglao, ¿no? No sé cómo tenéis pensado organizarlo, sobre todo en lo que refiere a qué tren se pone en cada línea y dónde se puede hacer, etcétera, cómo se va a controlar todo eso ahora. Bueno, eso ya es de nota, ¿no? Porque aparte mezclamos trenes, tranvía. Bueno, Vale, nada, si me vale cualquier ejemplo, por el tranvía, pues bueno, pues sí, porque no consiga arrancar, ¿no? Entre unas cosas y otras. sí. Claro, además la regulación del RESOI a trenes tranvía le pilla un poco tangencialmente, porque está ahí medio excluida, eh, porque las directivas permiten que ese tipo de vehículos, de trenes tranviarios, se excluyan y se regulen por una normativa específica. Es un Real Decreto que estamos terminando de redactar, uno que va a hablar de tranvías, eh, en, en tramos tranviarios de la REFIG con características tranviarias. Conoceréis un proyecto que está en marcha en León, donde hay un trozo de red ferroviaria de interés general de ancho métrico que se va a convertir en red tranviaria. Y ese Real Decreto también va a contemplar, con algo más de detalle, los procesos de puesta en servicio de vehículos de características tranviarias que circulen por la red ferroviaria de interés general. Porque es cierto que son una cosa, un género un poco raro. Y aparte, en vuestro caso, os juntáis con que hay un trozo de red que no es estatal, con lo cual estará sujeta a su regulación o su falta de regulación, ¿no? Porque es una red autonómica, con lo cual tenéis una parte REFIG sobreregulada y una parte autonómica, pues donde normalmente hay menos regulación, ¿no? Entonces, pasar la frontera es como, no sé, supongo que Sí, pasar está siendo complicado. de, Está de Corea siendo del Sur a complicado Corea del Norte, ¿no? Es como... hacerle entender a la Junta de Andalucía que hay ciertos pasos a seguir, ¿no? Ya. Que no es llegar y Sí, las cosas no bueno, funcionan así. no sé, la pregunta concreta era en relación con... Y luego la regulación que tenéis prevista, si para cuándo la tenéis prevista en cuanto al tema este de homologaciones, habilitaciones, que ya estando el
o sea, estando la 779 y toda la parte de Sí. encargada de mantenimiento, pues hasta cuándo vamos a seguir así, o si ya lo tenéis escrito, si... A ver, la parte de tranvías posiblemente en una semana o así salga información pública. Estoy dando una primicia, no sé Sí, sí. yo si la vais a vender la exclusiva, pero la idea, estamos preparando los documentos para sacar la información pública ya, de las cartas de remisión. Así que en un par de semanas tendremos un nuevo Real Decreto por ahí que empieza su andadura. También tenemos previsto una orden que se publicó, salió información pública hace un tiempo, que tenemos que Sí. submandarla al Ministerio para que empiece a aprobarse. Hasta que llegue al ministro y que la firme, pues tarda un tiempo, sobre una orden que lo que hace es regular todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y cómo se hace la transición entre el modelo de centros de mantenimiento a la 779. Bueno, eso supongo que tardará un poco, porque como no tiene un plazo de directiva, pues al final el que tenga algún plazo de que, como no transpongamos esta fecha, nos pone Europa una sanción, siempre nos viene bien para generar un poco de dinámica. Y luego, en el caso concreto de la aplicación esta al tranvía, pues yo creo que los talleres, por ejemplo, ya los tenéis homologados. Sí, sí, no, el una taller semana. y la habilitación también de este viernes pasado, Sí, pero sí. el tema es que pues ahí quedan flecos siempre, pues porque la instalación es nueva y pues la Junta, pues esto no es un metro, o sea, va lento y complicado, ¿no? Y el tema, pues claro, faltan regulaciones de cómo mueves los trenes entre señales, o sea, al final te encuentras con que es un poco... pues que no tienes tampoco mucho que acogerte, ¿no? Porque claro, la parte que no está dentro de la CIG, pues ahí no tienes nada, casi. Claro, yo creo que ese es el problema, porque la parte refig está, el tren en el momento en que pasa el Ardila y entra en la red ferroviaria intergeneral, es un tren normal y le aplica todo lo que le aplica a un tren normal, con todos los seis completos, todas las órdenes y todo el marasmo normativo que tenemos, todo lo aplica. Te cae como una losa, ¿no? Eso, bueno, pues es pesado en el sentido de que hay que conseguir todo eso, pero está todo muy regulado y no hay mayor diferencia respecto respecto a otro tren, ¿no? El problema a veces es eso, que la Junta y estas entidades que vienen de otro mundo, como es el de los metros y los tranvías, que está hecho muy ad hoc a cada explotación y entiendan que tienen que entrar en ese saco y que a estos trenes hay que aplicarle un envolvente de requisitos, hay que aplicarle los requisitos ferroviarios, pero también tienen que aplicar unos requisitos tranviarios, que a veces pueden ser que choquen y colisiones, ¿no? Ignacio, pues, tú te acuerdas de las reuniones para poner en servicio Claro que este me tren. acuerdo. Y Sí, sí. claro, no le puedes Como hace exigir, 10 años casi. Sí. no le puedes exigir lo de un tren, ¿no? Para eso también vino bien el cuarto paquete, porque sirvió para que se pusieran las pilas y para que se aprobara el 29 de octubre, yo creo que aprobamos, autorizamos ese vehículo, ¿no? Sí, una pregunta, eso es lo que pasó con el Oaris también, ¿no? Que se aprobó el día También, 30 la también. puesta en servicio. También. Porque era la espada de Damocles, era o conseguís aprobar esto ahora o volvemos a entrar en el proceso, porque la directiva nueva además tenía una forma de entrar en servicio que no tiene nada que ver con la forma de entrar en servicio de la legislación española, ¿no? Que nosotros siempre decimos, cuando te pilla una norma en vigor, tú finalizas el proceso con la norma con la que empezaste. Bueno, pues la directiva europea no aplicó ese modelo y dijo, a partir de tal fecha, el proceso que no haya terminado empieza de nuevo. Entonces, claro, pues habría que terminar. Y No, no, ya sí. procesos de estos como Aris o como el tren de Cádiz, que llevaban años, imagínate decir que es que empieza de cero. O, Sí, es bueno, que eso es otra cosa que nos respecto. está pasando con las modificaciones en trenes antiguos, que tú quieres aplicarle la ETI actual y es que hay cosas que Ah, no se pueden. Y estás encontrando continuamente con dificultades de ese tipo, pero es que es una obsolescencia, algo tengo que ponerle, no le puedo claro. ponerlo. Y ahí estamos encontrando muchos problemas, sobre todo con obsolescencias. Sí, porque la normativa europea parte de eso
y cosas tan absurdas como que es un vehículo que está circulando en España que de pronto quiere ampliar el área de uso y entrar un poco en Portugal, pues entonces para poder hacer eso te dicen, no, es que tienes que aplicarle la ETI. Pero lo voy a certificar completo, pero si el vehículo está ya hecho, está circulando, no le voy a hacer nada, lo único que voy a moverlo un poco. No, hay que, bueno, Sí, sí. ese es el problema a veces de la directiva, de la normativa europea, que vive un poco alejada de la realidad del día a día, ¿no? Y entonces, pues desde el mundo teórico de las ideas, pues a veces pues tienen ese tipo de cosas. Supongo que ahora, como ahora ya están ellos autorizando vehículos, están empezando a ver pues que los casos, las combinaciones, pues son inmensas. No, es que yo no quiero hacer una conformidad con el tipo, quiero una conformidad con el tipo, pero es que a la vez le voy a modificar, pero es que además voy a hacer un área de uso, pero voy a copiar tres con un contrato que tenía desde el año no sé cuánto. Las situaciones no se parecen a las teóricas, son mucho más complicadas de las reales. Sí, pero el caso es que no nos movemos. O sea, Ya, pero bueno, pues muchas gracias. nada. Javier, querías hacer Sí, sí. No sé si me escucháis bien. Sí, perfectamente. Te escuchamos. Vale. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, José Luis, por la presentación. Creo que ha sido muy clara y además muy sencillo de entender y muy fácil de seguir. Muchísimas gracias por todo. Y después te quería preguntar sobre un tema concreto que tiene que ver con la interoperabilidad y tiene que ver con la parte de control, mando y señalización. ¿Vale? Por un lado decías que la autorización la seguiréis dando vosotros, pero que tiene que pasar por un proceso antes desde la Unión Europea. Y lo que sí que, o lo que no me ha quedado claro del todo es ¿a qué líneas es aplicable el RTMS? ¿En qué líneas va a ser obligatorio poner RTMS? ¿En qué líneas no va a ser necesario? ¿Quién decide esto? ¿Quién es el que...? Vale, pues te puedo contestar en el sentido contrario. Lo que te dirá la Comisión Europea es que el desarrollo de sistemas de clase B, de sistemas nacionales como ASFA y tal, está bloqueado, ¿no? Y se supone que no pueden seguir evolucionando, porque lo que pretende la Comisión Europea es que el desarrollo de RTMS sea el estándar, el que tienes que ir instalando en todas las líneas. Así que a futuro, ¿cómo debería de ser? Pues que hubiera sistemas de RTMS en todos sitios. E incluso hay equipos, las directivas de CMS, yo creo que no te permiten poner en mercado locomotoras que no tengan RTMS instalado. Sí, me refería más a la parte de infraestructura, diría, porque siguen apareciendo modificaciones en las que se sigue pidiendo ASFA y Claro. no se pone RTMS en muchas líneas. Yo no sé si estas tienen que pasar por Europa y dar el consentimiento, si vosotros tenéis después que dar el consentimiento y no es necesario. ¿Cómo cambia este Real Decreto toda esta situación? Desde ese punto de vista, este Real Decreto no cambia nada. No hemos cambiado las condiciones de puesta en servicio de líneas. Eso estará en el RCF y es posible que en el futuro pues haya que replantearse, pues ver si seguimos poniendo líneas pues explotando a 200 kilómetros por hora con ASFA, ¿no? O directamente ya damos el salto de que a partir de determinados niveles de explotación se ponga RTMS. Incluso para eso sería conveniente que se terminan de desarrollar algunos RTMS para líneas de bajo coste, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que hay algunos desarrollos de RTMS que permitirían precisamente equipar por líneas de gama alta o de gama baja, ¿no? Precisamente, ¿no? Eso realmente no se ha terminado de desarrollar, pero el futuro a largo plazo tiene que ser, pues el RTMS tendrá que implantarse en el máximo posible de líneas y posiblemente en futuros RCF, pues eso se vaya fijando cada vez más. Europa no entra en fijarte en una línea, en una línea de las que no esté dentro de las líneas core o de la red TEN o todo eso, ¿no? Dentro de esas líneas sí hay unas obligaciones de poner RTMS. En una línea que esté fuera de esas redes, de la red principal o de la red comprensiva, pues tú puedes poner un sistema clase B porque no requiere una aprobación por su parte.
Lo que va a hacer la Comisión Europea, a través de la Agencia Ferroviaria Europea, es comprobar que las especificaciones de ese RTMS que vas a poner en esas líneas son correctas, son adecuadas. Y no genera problemas de que, por ejemplo, instalas una versión que no es compatible, no tiene retrocompatibilidad con versiones anteriores de material rodante o algo así. Ok, pues muchas gracias, José Luis. José Luis, perdona una pregunta. Creo que todos los que estamos aquí somos sufridores de la diarrea legislativa y de los cambios continuos y normativas. ¿Qué tiempo de vida le das a este Real Decreto? Pues espero que mucho. Por los sudores que nos ha costado sacarlo, espero que mucho. Porque como tengamos que sacar otro, no lo sé. La diarrea legislativa realmente viene de la Comisión Europea, principalmente, ¿eh? La Comisión Europea nos lleva siempre con la lengua afuera, Por ahí va yo, sí. porque es que es un no parar. Y aparte tienen una forma de entender la normativa diferente a nosotros. Sí. A ver, me explico. Por ejemplo, ellos sacan los métodos comunes de seguridad, ¿no? Sacan el reglamento 402, lo sacan como el reglamento del 352-2009, le sacan una versión, posteriormente lo derogan y lo sustituyen en 2013 y hace un par de años hacen un análisis de cuál es la aplicación de ese reglamento, ¿no? Hacen una encuesta en Europa y tal y llegan a una conclusión del retorno de experiencia de este reglamento. Y dicen, este reglamento no se está aplicando bien. La gente no ha entendido bien cómo se aplica el reglamento y hay un déficit en su aplicación. Entonces, la conclusión que yo sacaría cuando se da una circunstancia de estas, es que he ido muy rápido, que probablemente tengo que parar, porque no han interiorizado bien el sector y tenemos que dar tiempo a que lo interiorice. Pues, sin embargo, la Comisión Europea muchas veces, después de hacer un análisis de ese estilo y ver que las cosas no se están aplicando, lo que dice es que tenemos que dar un paso más allá porque nos hemos quedado cortos. Entonces, algunas de las cosas que se han cambiado ahora del cuarto paquete de certificados de seguridad y de autorización de vehículos, que vienen de que las autoridades nacionales poníamos muchas pegas y poníamos muchas trabas y que, pues vienen de que el modelo es que casi ni había llegado a interiorizarse y no se estaba terminando de aplicar. Sin embargo, en lugar de parar, consolidar la aplicación de lo anterior, dijeron, tenemos que dar otra vuelta más y tenemos que dar un paso más porque no se está yendo al paso adecuado. ¿Eso qué hace? Pues que vamos con la lengua afuera y al sector lo llevamos con la lengua afuera. No termina de adaptarse una cuando ya está en la siguiente. Es lo que hay. Yo espero que nos dure lo suficiente. Creo que hay cosas que pueden durar porque, por eso, yo creo que, por ejemplo, la revolución de pasos a nivel o la regulación de la supervisión de la agencia, pues nos pueden durar unos cuantos años y esperemos que la parte de seguridad e interoperabilidad a la directiva a la comunidad, lo diré, a la Unión Europea no le dé por sacar una nueva directiva de manera inmediata, pero no creo que en más de 4 o 5 años aguantes sin sacar una nueva directiva, porque son incontinentes legislativos. Muchas gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más queréis hacer? Con la amabilidad de José Luis a contestar a todos. Pues si no tenéis nada más que decir, el Foro ICAI-TREN vuelve a agradeceros vuestra presencia aquí y especialmente a José Luis y a la Agencia Estatal Ferroviaria de Seguridad Ferroviaria. Vale. Muchas gracias a Muchas vosotros. gracias a todos. Ya sabéis que el Foro ICAI-TREN está a vuestra disposición y esperamos organizar otra tan interesante conferencia como la de hoy. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Venga, Muchas un abrazo. gracias. Gracias a todos. Encantado. Venga. Gracias.